Amados hermanos y hermanas, es un privilegio, una bendición enorme que agradezco a nuestro Dios el poder compartir con ustedes nuestro siguiente estudio de discipulado. Ya estamos en la sesión número 12. Hoy terminaremos el capítulo número 6 que comenzamos hace ya 15 días, que se llama ¿Cómo evangelizaremos? Hoy es la segunda parte. Tal vez hace mucho tiempo que ya vio usted la primera parte. Quiero recapitular rápidamente cuáles fueron las conclusiones que terminamos en el estudio anterior. Si usted recuerda, analizamos el pasaje de Hechos 3, del 1 al 19, en donde terminamos viendo a la iglesia primitiva trabajar, ganando almas, vidas redimidas para Cristo, predicando el Evangelio. Y esa era una de las conclusiones a las que llegábamos. Encontramos a Pedro y a Juan, no solamente dedicándose a hacer milagros. El milagro fue un acto que Dios permitió en su soberanía para confirmar, para reafirmar la predicación de los apóstoles. Pero su labor principal, vimos que la iglesia se dedicaba a predicar, a orar y a tener comunión unos con los otros. Dentro de ese contexto es que el Señor se manifestó y su predicación fue efectiva al grado tal de que se pudo realizar este milagro cuando sanan al paralítico ahí a las puertas del templo y sobre todo con las personas que se arrepintieron, que vinieron a los pies de Jesucristo, porque Pedro y Juan se preocuparon por darle la honra y la gloria a Él. Predicaron constantemente, señalaron a Jesús, apuntaron hacia Él como el autor de estas señales, de estos prodigios. No se llevaron ellos el mérito, ni mucho menos pretendieron atraer seguidores mediante la solución de los problemas de la gente. Hicieron la predicación y la oración el centro del mensaje de la iglesia primitiva de aquel entonces. Y de ese milagro y de todas las siguientes acciones de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, se desprende el modelo a seguir para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia de Jesucristo en el periodo de la gracia. Este modelo de existencia y sobre todo este modelo de predicación es el que debe de existir, que debe de prevalecer, que nunca debió ser sustituido. Lamentablemente vemos a nuestro alrededor que infinidad de iglesias que se dicen cristianas han sustituido este mensaje eficaz, que es el que Cristo enseñó, Él instituyó y la iglesia primitiva practicó. Y en el último de los versículos de este pasaje que les menciono, en Hechos capítulo 3, en el versículo 19 está contenida la palabra clave que debe de estar presente en la vida de la iglesia, en la predicación efectiva y eficaz del Evangelio que Jesús nos enseñó. Pero no solamente de la iglesia, sino de todos los creyentes. Cada uno de los cristianos que decimos ser discípulos de Jesús, debemos vivir acordes a este llamamiento. Estar siempre preocupados porque la gente comprenda este mensaje. La palabra clave es arrepentíos, dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Me permití ponerles la traducción que hace la versión Dios habla hoy para que entendamos a qué se refiere esta palabra. Por eso dice, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse. Arrepentirse, volverse a Dios, cambiar de dirección. Ya en otro estudio anterior lo habíamos abordado esta palabra, este significado. Arrepentirnos es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida. Ir hacia una dirección que en su momento era totalmente opuesta a Dios, dar un giro de 180 grados y ahora sí encaminarnos directamente a buscarlo a Él, para que Él borre sus pecados. Esa es la clave, el arrepentimiento. Pero ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Es todo un tema en el cual vamos a meditar en este estudio. Vamos a tratar de buscar la dirección de Dios a través de su palabra y trataremos de que nuestra mentalidad cambie, nuestra manera de entender este concepto verdaderamente se ajuste a lo que la palabra de Dios nos dice. Como podemos ver en el pasaje, Pedro confrontó al pueblo, les acusó directamente de haber matado al Mesías, al Hijo de Dios, y
logró el Espíritu Santo hacer un efecto de arrepentimiento en el pueblo. Dice el pasaje que se compungieron. Les afectó moralmente, psicológicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y esto solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que un pescador iletrado, dice la Biblia que era del vulgo, que apenas meses atrás se dedicaba a atar y echar redes a la mar para sacar el sustento diario, cómo es posible que ahora de repente se ha convertido en un gran predicador, que gracias a sus predicaciones atrajo a la salvación a miles y miles de personas? ¿Cuál es la clave para que el Espíritu Santo actuara con tal efectividad? El hecho de que se estaba predicando el Evangelio en su esencia principal, el arrepentimiento. Invariablemente, este mensaje, predicado como debe de ser, produce cristianos regenerados, vidas verdaderamente transformadas, y no solamente miembros nominales que llenan las bancas de las iglesias, envolviéndolos solamente en actividades, en ritos y en costumbres legalistas. Nótese usted, lo voy a volver a poner para que lo notemos, la simplicidad de la ecuación que está contenida en este sencillo pasaje. Arrepentíos y convertíos es la condicional. El resultado es para que sean borrados vuestros pecados. Es una relación directa, causa-efecto. Mientras haya arrepentimiento y conversión de las personas, los pecados son borrados. Son personas de las cuales podemos darle gracias a Dios que verdaderamente van a ser salvos y van a estar, sin duda alguna, en la presencia del Señor, en la vida eterna. Sin un arrepentimiento genuino, hermanos, simple y sencillamente no hay regeneración. Y esta palabra a veces nos causa un poquito de conflicto o no la logramos entender en su verdadera proporción, en su real medida. Regeneración, el prefijo re significa una vez más. Y generar es algo que surge por primera vez. Entonces, una regeneración es una segunda oportunidad de algo que ya sucedió. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Efectivamente, a un nuevo nacimiento. El mismo Nicodemo, que era un experto en la ley, era un maestro de la ley en aquel entonces, no comprendió esto. Él, en su corta visión, porque no veía las cosas desde el punto de vista espiritual, él decía, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Es imposible. Jesús le tuvo que explicar que este nacimiento se da en el corazón. Se da cuando la persona efectivamente renuncia a todo lo que era, a todo lo que se aferraba como persona en su vida anterior y decide vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús también dejó esta idea de manifiesto cuando en Mateo capítulo 9 le dijo a sus discípulos, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Si usted, hermana, me voy a referir a las hermanas, necesita un vestido nuevo, va y lo compra completamente nuevo. No toma un vestido viejo y le pone un parche donde esté desgastado. ¿Qué es lo que pasaría? En la primera lavada, esa tela nueva del parche se va a encoger porque es la primera vez que la va a lavar, y el vestido viejo, ya de por sí viejo, se va a arrugar más y hasta se va a romper. Cuando uno quiere hacer las cosas bien hechas y lo quiere nuevo, lo hace completamente nuevo. No parcha una vida anterior. Jesús hacía esta invitación. No pongan un remiendo solamente. Entréguense por completo. El arrepentimiento es no dejar huequitos escondidos ahí en nuestras vidas, no dejar lugar para que Satanás siga teniendo influencia en nuestras vidas. Es completamente vaciar la casa y permitir que el Espíritu Santo la llene. Y también ponía el ejemplo del vino. En aquel entonces se utilizaban especies de copas de cuero curtido, se llamaban odres.
y cuando el vino era muy bueno y nuevo sobre todo, preferían estrenar un odre para que el vino en su primera fermentación no echara a perder o no cuarteara el odre anterior. Por eso Jesús les dijo: nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Una vida en Cristo es una vida nueva. El Espíritu Santo viene y renueva a las personas. No puede ser depositada en vidas que solamente quieren maquillarse, que solamente quieren ajustarse a las nuevas circunstancias. Todo esto es arrepentimiento. Quien viene a Jesús, y eso debe de quedarnos claro, no solamente a nosotros, sino a las personas que escuchan nuestro mensaje y nuestra predicación. Quien viene a Jesús es una nueva criatura, tal como lo dice 2 a los Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El arrepentimiento implica un verdadero cambio, una transformación total. Jesús puede hacer eso. El poder de su Espíritu transforma a las personas siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino. Pero pues nosotros no podemos verlo. Efectivamente, la iglesia ha cometido este error muchas de las ocasiones porque no tenemos la sabiduría, no tenemos la visión que Dios tiene para conocer los corazones. Nosotros por lo general confiamos en que la persona está diciendo la verdad y que ha venido a Jesucristo. Le recibimos, le aceptamos, pero muchas de las veces dejamos de enseñarle constantemente lo que es el Evangelio. Damos por hecho de que todos los que nos congregamos ya somos salvos, y qué bueno, es necesario estudiar otro tipo de doctrinas espirituales y escudriñar la Biblia en su totalidad, pero no dejemos, hermanos, constantemente de estar predicando el Evangelio. No tenemos idea de cuántas personas están en nuestros cultos sin ser salvos. El Evangelio debe de ser la constante, la palabra fiel en cada una de nuestras reuniones, aun que el énfasis sea otro, en la predicación, en el culto. Nunca dejar de hacer invitación, nunca dejar de marcarle a las personas que el Evangelio es la única vía a través de Jesucristo de ser salvos. Entonces, ¿cuál es la única garantía de estar seguros de que la persona en realidad se arrepintió y es un hombre nuevo? Pues el verdadero arrepentimiento ya lo predicaba Pedro, ya lo predicaban todos los apóstoles y todos los discípulos de Jesús, y lo vamos a analizar a través de algunos pasajes. Fíjense bien, regresamos al libro de los Hechos. En el capítulo 2, versos 37 y 38 dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuál fue el resultado en esa ocasión? Si ustedes se fijan un poquito más adelante, en el versículo 41 dice que hubo 3,000 personas arrepentidos, 3,000 convertidos en esta predicación. Y en el capítulo 4, versículo 4, nos dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En cada una de las predicaciones, aunque el libro de los Hechos deja de marcarnos específicamente cuántos convertidos hubo en cada una de ellas, sabemos, por lo que se lee en todo su contexto, que la iglesia seguía creciendo. Al final solamente Lucas se preocupa por decirnos que el número crecía, ya sin una cifra cerrada, y también de decirnos que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es decir, nos deja abierto el panorama de que se iban sumando arrepentidos, se iban sumando vidas enteras regeneradas por la palabra del Señor, por el poder del Evangelio fielmente predicado. Pero este inculto pescador, como decíamos hace un momento, sin letras, sin estudios, sin otra experiencia que haber andado con Jesús durante 3 años, ¿de dónde aprendió a predicar así? ¿Cómo es posible que estas predicaciones, que sabemos son perfectamente atribuibles al Espíritu Santo, no a Pedro? Él simplemente fue el instrumento, pero aún así,
Pedro tuvo que haber aprendido, haberse allegado de experiencias y sobre todo de recursos para que después de haber sido un insignificante pescador, ahora es un predicador de poderes del Espíritu Santo. ¿Dónde aprendió a predicar así? Bueno, pues ciertamente Pedro no aprendió en un prestigioso seminario. No hay ningún indicio que nos diga que él se preparó durante muchos años para ser un predicador efectivo. Tampoco tomó un estructurado plan o programa de evangelismo explosivo como los que suelen surgir de repente. Tampoco tomó cursos de oratoria. Tampoco se dedicó a ofrecer a la gente promesas de prosperidad falsas. Lo único que hizo fue seguir el ejemplo de su maestro, de Jesús. Vean cómo desde un principio de su ministerio Mateo nos dice que Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que se había hecho tanto milagro, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Jesús predicaba el arrepentimiento. Marcos también nos da este ejemplo en el capítulo 1, cuando dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuevamente está presente el arrepentimiento que Jesús predicaba. Lucas 13 lo deja también de manifiesto cuando Jesús les decía: si no os arrepentís, todos pereceréis. Muchas corrientes actuales, sobre todo muy cargadas hacia lo que es el humanismo, a darle al hombre demasiada importancia, a consentirlo y apapacharlo, este tipo de corrientes, aún tomando la Biblia como pretexto, buscan más el beneficio del hombre que la glorificación de Dios. Y son precisamente estas corrientes pseudocristianas las que se han empeñado en decirnos que Jesús es más un benefactor social, que era más su énfasis en el amor, en el perdón, en recibir a todos. Ahora hasta los homosexuales creen que así como son, Jesús los va a aceptar, nada más tomando como base el amor que Él tiene. Y dejan de lado el juicio que también Jesús predicaba. Este tipo de corrientes, con el fin de ganar adeptos y de sentirse incluidos sin necesidad de cambiar, de arrepentirse, ellos afirman que Jesús basaba más su llamado en el amor más que en la advertencia de un juicio. De hecho, pretenden desaparecer del mapa de la palabra de Dios de la Escritura aquellas palabras duras que Jesús predicó y que efectivamente incluían la promesa y la profecía de un juicio justo y verdadero al final de los tiempos. Jesús, hermanos, nunca suavizó su mensaje, nunca le quitó fuerza a su demanda. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para que nos quede bien claro. Para los que dicen que Jesús nunca habló de juicio, para los que creen que un Dios tan bueno no nos va a mandar al infierno, vean nada más lo que le dice en Mateo 24 a las personas: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Y también en el versículo 51 de este mismo capítulo, el Señor cortará al sirviente en pedazos. Fíjese nada más qué dureza. Si alguien cree que no hay severidad en las palabras del Señor, ahí este ejemplo lo deja sin argumentos. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. En Mateo 10, Jesús les dijo: les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad, que a todos esos que no se van a arrepentir. Mateo 11, qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Qué difícil y qué duro, porque todos aquellos que hemos escuchado el Evangelio y hemos sido rebeldes y no nos hemos arrepentido, tendremos este mismo pago. ¿Sí? Porque no es lo mismo aquel que no escuchó lo suficiente que aquel que nunca escuchó del Evangelio, que se supone nadie lo va a poder argumentar a su favor. Eso nos dice Romanos.
Pero bueno, si aún así alguien quisiera argumentar que no escuchó lo suficiente, no será tan severo para todos aquellos que diariamente se les habla, que constantemente están incluso yendo a las iglesias y su arrepentimiento no ha sido genuino, no ha sido auténtico. Como vemos en cada uno de estos casos, en todas estas citas que les estoy compartiendo, Cristo nunca rebajó la demanda de lo que implica asumir y pagar el costo de ser sus discípulos. Es una falsa visión que este cristianismo light ha impregnado en las mentes y en las personas, y que lo único que ha producido es que se diluya el mensaje del Evangelio. Ha desaparecido prácticamente de su lenguaje la palabra arrepentimiento. En su lugar exaltan el amor de Dios, su misericordia, su bondad, el hecho de que Él provee, de que es un Dios bueno, justo, misericordioso, pero le quitan el ingrediente del juicio. Y esto, hermanos, es muy delicado, porque están engañando a las personas, están haciéndoles creer, porque nunca ha quedado así escrito en la Biblia, ellos lo creen, que un Dios tan bueno, que nos ama tanto, al final no condenará a nadie al infierno. Y este es uno de los errores que ha cometido la Iglesia históricamente en los últimos tiempos sobre todo, y es un logro para Satanás, porque él se alegra de ver iglesias llenas de condenados, las bancas llenas pero de personas que no han sido regeneradas, creyendo que van al cielo, pero su destino final será otro. Este tipo de personas, de iglesias y todo este grupo de creyentes están en la misma situación a que Jesús se refería en el capítulo 11, versículo 23 de Mateo, cuando les dice: ¿y tú, Capernaum, crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Tengamos pues entonces mucho cuidado con la manera en que predicamos, porque nosotros seremos responsables si no hemos predicado la verdad, y todos esos condenados en el infierno no fueron advertidos de su destino. Y bueno, pues, ¿cuáles son los ejemplos que les podemos ofrecer de esta aseveración? A lo mejor creerán que estoy siendo exagerado y que en realidad todas las iglesias predican el arrepentimiento genuino. Déjeme decirle, en 1952, un cristiano llamado Bill Bright, que era fundador de la organización Campus Crusade for Christ, escribió un tratado parecido a lo que hoy conocemos como los folletos evangelísticos. Obviamente en aquel entonces pues no era tan práctico imprimirlo y sacar tantas reproducciones. Él simplemente escribió el tratado, lo difundió por los medios que tuviera a su alcance en aquel entonces, pero sí era utilizado como base y como fundamento de todas sus campañas evangelísticas. A este folleto le puso como título Las 4 leyes espirituales. Y él se preocupó por escoger citas bíblicas en las cuales plasmara y explicara de forma clara y breve los aspectos esenciales de la fe cristiana, y los empezaron a difundir como si fueran verdades absolutas, similar a lo que son las leyes de la física, que no admiten discusión, que son verdades universales. Según este hermano Bill Bright, las 4 leyes espirituales que le planteaban a las personas al predicarles el Evangelio eran las siguientes. La primera ley decía: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, tomando como referencia Juan 3:16 y Juan 10:10. Pues qué maravillosa promesa y qué hermosa manera de atrapar a las personas y decirles: Dios te ama y tu vida tiene un plan en las manos de Dios. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, número 2, el hombre es pecador, pero está separado de Dios. Eso significa que no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. Ahí ya empezaba el conflicto. Le estaban diciendo a la persona: efectivamente Dios tiene un plan para tu vida, pero el obstáculo para que lo lleve a cabo es que tú estás separado de Dios por medio del pecado. Tomando como referencia Romanos 3:23 y 6:23. Tercera ley: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador.
Solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Y ahí estaban las referencias bíblicas. Hasta ahí, pues seguimos viendo que pues, la persona era efectivamente advertida de que el pecado le separaba de Dios. Y terminaba diciéndole con su cuarta ley: puedes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. ¿Se fijan en dónde giró el énfasis de las 4 leyes? El plan de Dios, el amor que nos tiene, el pecado que nos separa y recibir a Jesús. Hasta cierto punto, cualquiera de nosotros diría, está muy bueno el plan para presentar el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues seguramente usted lo notó. Dígame en cuál de estas aseveraciones está implícita la palabra arrepentimiento. Ya ni siquiera digamos escrita, no, implícita. Recibir a Jesús. Bueno, pues ya veíamos anteriormente que la mayoría de las personas creen que Jesús es el Hijo de Dios. La mayoría de las personas saben esto, que Jesús vino, que hasta celebran la Navidad, celebran la Semana Santa porque saben que Jesús murió, resucitó y pagó por nuestros pecados. ¿Cuál es el problema? Que en ningún momento está presente el arrepentimiento. Las personas creen que con el puro amor de Dios, con la pura muerte de Cristo, ya ellos son salvos. Con decir de labios hacia afuera que ellos creen en Jesucristo, están siendo salvados. Algo similar sucede con el estilo de predicación cuando se invita solamente a levantar la mano o a pasar al frente. En ese momento un sinfín de cosas pueden pasar por la mente de las personas y hacerlos, motivarlos emocionalmente a que pasen al frente. El arrepentimiento es mucho más que eso. Implica una relación personal, íntima con su Señor, que ahorita vamos a ver a través de la Biblia. Pero no podemos generalizar y pensar que todo aquel que pasa al frente, que todo aquel que levanta la mano, ya automáticamente ha sido salvo, y dejar de preocuparnos por su vida espiritual, por su salvación. En cada una de las ocasiones que se presente el Evangelio, tenemos que hacerle notar a las personas que si no se han arrepentido, no han cambiado de vida, no han sido regenerados. También tenemos otro de los ejemplos, seguramente usted lo ha escuchado, la oración del pecador. En algunas de las predicaciones, de las campañas evangelísticas incluso, se invita a las personas a que después de la predicación, si han entendido el mensaje, repitan después del predicador algunas palabras. Pues cambia por supuesto el estilo, el contenido, pero a grandes rasgos repiten algo así como esta oración: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado a mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. Al hacer que la persona repita eso, automáticamente le estamos convenciendo de que ya lo hizo. Ya te está dando las gracias. Está agradeciendo algo que nunca pidió. En ningún momento está presente la palabra arrepentimiento. Hay que confrontar a las personas y decirles: necesitas arrepentirte. Allí en privado, habla con Dios, y tiene que haber un genuino arrepentimiento para que Dios pueda obrar en tu vida. En esta oración del pecador, bueno, generalmente toman como referencia y como base bíblica lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca. Creemos, a veces caemos en ese error de que solamente diciéndolo, como si fueran palabras mágicas, un abracadabra, la salvación es automática. También lo que Jesús les dijo en Mateo 10, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente el problema de tomar pasajes bíblicos aislados y no estudiar y entender la Biblia en su contexto.
Mateo 7, el mismo Jesús les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿cuál es la clave? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos regenerados, que vivamos una nueva vida, como decía Corintios, que todas las cosas sean hechas nuevas. Y hermanos, cuántas personas, qué doloroso es esta verdad, pero efectivamente, cuántas personas hemos conocido que pasaron al frente, que levantaron la mano, que repitieron la oración de fe, pero cuyas vidas carecen del fruto de la regeneración, del nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, todo esto sucede cuando la iglesia deja de predicar el arrepentimiento y diluye y suaviza el evangelio. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Bueno, tenemos que entender muy bien qué es esto. Hermanos, hay 4 cosas que la Biblia nos enseña y que es nuestra intención. El Señor ha puesto en mi corazón dejar muy claros para esta amada iglesia qué significa arrepentirse. Y lo vamos a hacer en sentido opuesto. Vamos a decir qué no es arrepentirse. Arrepentirse no es, primero, experimentar dolor o tristeza. No todo el que llora está arrepentido. Las lágrimas, usted lo sabe, es una catarsis, es un desahogo que hace que las personas se sientan mejor después de haber atravesado una pena. Tal vez en ese momento de esa predicación, pues sí, la persona fue confrontada con su pecado y lo que le mueve a llorar así es un sentimiento de culpa. Hasta ahí todo está bien. Pero también puede ser que hay personas que lloran solamente por el sentimiento de vergüenza o por haber sido descubiertos en alguna falta. También hay quien llora de amargura por el dolor, pero a pesar de que está muy cerca, el momento clave, crucial para que esa persona sea salva, es que esa culpa, ese remordimiento lo transforme en arrepentimiento. Entonces no necesariamente llorar es sinónimo de que sea arrepentido, puede ser, pero hay que dejar muy claro, no basta solamente las lágrimas, sino solamente lo que le va a salvar es reconocer que somos indignos pecadores de presentarnos ante la santidad de Dios. Ahí, desde nuestra bajeza, desde nuestra humillación total ante el Señor, es de donde el Señor efectivamente nos puede rescatar y salvar. Quitarnos de nuestra vida pecaminosa y hacer cambios verdaderamente en nuestra vida. Veamos cómo oró aquel publicano cuando fue al templo y coincidió con un fariseo, el cual oraba y se daba golpes de pecho diciendo que él no era como los demás. En cambio, el cobrador de impuestos, él se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Reconocer que soy un pecador y no tengo ni el más mínimo mérito de presentarme ante el Señor, eso tiene mucho que ver con lo que es arrepentirse. Entonces, la tristeza o el remordimiento, en su lugar, solamente calcula y pregunta: ¿de verdad tengo que arrepentirme de todo esto? ¿De verdad tengo que pasar por esta experiencia que no me resulta muy grata? Finalmente lo hacen a veces obligado por quien me invitó, porque mi esposa nomás me está diciendo y esto y esto. Y el arrepentimiento genuino no está presente en ese tipo de manifestación. El arrepentimiento genera un profundo dolor por haber manchado el nombre santo de Dios y dice: quiero asegurarme de que no quede nada encubierto ante Dios. En ese momento la persona viene ante Jesús en una actitud humilde, reconociendo que nada puede hacer sin su intervención. Arrepentirse tampoco es un simple cambio de conducta. Hoy en día sabemos que la psicología secular es capaz de producir cambios de conducta por un sinfín de razones. Un sinfín de causas, de estímulos pueden producir un cambio de conducta. Eso no es garantía de arrepentimiento. Por ejemplo, nuestros niños cambian de conducta cuando son advertidos de un castigo severo. ¿Sí? Si no haces esto, yo te voy a pegar o te voy a quitar algún beneficio.
Puede haber un cambio de conducta, pero no es arrepentirse. El niño, en cuanto vea la oportunidad, volverá a incurrir en esa conducta que queremos evitar de él. El temor a las consecuencias a los adultos nos costó mucho, por ejemplo, empezar a utilizar el cinturón de seguridad. ¿Cuándo fue cuando se pudo generalizar esta práctica? Cuando las multas fueron muy caras y eran imperdonables, no se podían condonar esas infracciones. Entonces sí, todo el mundo ya, hasta sin que nos vea un tránsito, nos ponemos el cinturón de seguridad. Las consecuencias pueden generar un cambio de conducta, perder un trabajo, la presión familiar, aspirar a un beneficio. Si usted en su trabajo aspira a un puesto mayor, puede cambiar de conducta y sus hábitos y ser más productivo, pero no precisamente por un cambio verdadero de vida o de convencimiento. El remordimiento, el saberse observado y un sinfín de factores. Todo esto es cambio de conducta, pero no es arrepentimiento. ¿Cuántos nuevos creyentes hemos oído decir, ahora sí, hermano, ahora sí me estoy portando bien? Portarse bien no es arrepentimiento. Esto lo puede hacer los alcohólicos anónimos, esto lo puede hacer neuróticos anónimos, lo puede hacer un grupo de apoyo moral y espiritual personal. Esto no significa el arrepentimiento que Cristo busca en los pecadores. Esto es antibíblico, y si la iglesia lo estuviera enseñando, tendría que estar muy preocupada por hacerlo. De su buen comportamiento no depende su salvación. Eso sería negar la gracia del Señor y estar rechazando su sacrificio. Si los cambios de conducta no son producto de un cambio de corazón, van a desaparecer ante cualquier tentación, ante cualquier surgimiento de los estímulos que nos orillaban a pecar, nuevamente van a estar presentes. Otra de las cosas que no son arrepentimiento. El arrepentimiento no es una actitud de autojustificación. El arrepentimiento nunca va de la mano de la autodefensa. Muchas de las veces las personas se arrepienten de su pecado, pero esa palabra nos hace mucho daño, pero que conste que él me motivó, que esto me orilló, que las circunstancias eran otras. Siempre que el hombre trate de autojustificarse, estará errando de lo que verdaderamente el arrepentimiento implica. Como ejemplo, vamos a ver estos dos personajes bíblicos. En Éxodo 32, vemos a un Aarón que cuando Moisés subió al monte y el pueblo se empezó a rebelar, cedió ante las presiones del pueblo, les hizo un becerro de oro y como el sacerdote del pueblo, se los instituyó y el pueblo lo adoró. ¿Cuál fue la explicación que le dio al Señor cuando fue confrontado por este delito? Él dijo, no te disgustes tanto, mi Señor. Tú sabes bien qué mala es esta gente, ahí hay una culpa echada a otro. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Mira nada más, qué manera tan absurda de quererse justificar. Y ante Dios, pues, ¿qué le podemos comentar, qué le podemos argumentar a nuestro favor? Pero fíjense bien el contraste. Cuando David pecó, cuando fue confrontado ante su pecado, ¿cuál fue su actitud? Él no se escudó en que, es que Betsabé me sedujo, es que estaba muy solo. Nunca buscó justificarse. Fíjese bien cómo oró al Señor en el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Qué hermosa esta oración. Cada una de estas frases nos habla de un arrepentimiento genuino en David. En ningún momento usted encuentra en esta oración una justificación. Al contrario, termina diciendo
que queda demostrado que tú tienes toda la razón, Señor. No tengo nada que argumentar. Tu juicio contra mí es justo. A diferencia de Aarón, quien trató de justificarse ante Dios de manera muy absurda y muy tonta, David apeló al carácter bondadoso de Dios. Él sabía que no tenía ningún argumento, ninguna posibilidad de justificarse y que Dios lo perdonara. Sin embargo, apeló a la bondad de Dios. Un verdadero arrepentimiento culmina con un entendimiento de que la autodefensa es igual de pecaminoso que el pecado del que nos queremos justificar. Finalmente, arrepentirse no es ser selectivo en nuestra confesión. ¿A qué me refiero a esto? Pues uno de nuestros principales pecados es nuestra arrogancia. El ser humano es orgulloso hasta el extremo. Y muchas de las veces el pecador viene dispuesto a arrepentirse, pero solo de ciertas cosas. Él dice, estoy dispuesto a arrepentirme de esto, pero no de aquello. Aquello sí fue justo. Buscamos más nuestra propia justicia al decir que ciertos pecados son dignos de perdonarse y otros tipos de pecado no. Y sobre todo esos mini pecaditos que a los cristianos nos parecen pecaditos inofensivos. Mentiritas blancas, el orgullo, la ira, los malos pensamientos. Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, y ya con eso creemos que ciertos pecados no son dignos de confesarse. Cuando somos selectivos en nuestra oración y en nuestro arrepentimiento, estamos en peligro de no haber sido regenerados. El orgullo del ser humano nos hace aceptar solo parte de la carga de nuestro pecado, pero rechazar la responsabilidad sobre acciones que consideramos inocentes, justificadas, pecaditos blancos. No hay pecados blancos ante los ojos del Señor. El pecado es pecado en todas sus concepciones, en todas sus manifestaciones. Este tipo de arrepentimiento nunca será válido si no agregamos también a la lista nuestro orgullo, nuestro apellido, nuestra alcurnia, nuestra manera de ser. Es que yo así soy, Dios me acepta como soy y yo no tengo por qué cambiar. Fíjense bien, el hermano Michael Green, en su libro Evangelización a través de la iglesia local, dice la siguiente frase que es muy ilustrativa de este ejemplo. El hermano dice, una evangelización sin radicalismo, que no incomoda ni desafía a las personas a ser transformados, es solo un proceso para amoldarnos a un sistema eclesiástico. Esto está muy alejado del modelo de evangelismo de Jesús, el extremista más radical que el mundo ha conocido. Y eso es lo que la gente está creyendo, que ya con entrar a la iglesia hemos sido salvos, ya hemos sido perdonados. Mucho cuidado, hermanos, porque la iglesia tiene una gran responsabilidad en predicar fielmente el evangelio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Como iglesia no podemos rebajar o diluir la esencia del verdadero evangelio. Cristo no lo hizo, no tenemos por qué hacerlo nosotros. A veces por el miedo a que sea muy exigente la demanda y que la gente se nos vaya, no lo predicamos tal cual es. Se ha desaparecido de las predicaciones el infierno, el juicio, el castigo. Conceptos como pecado y todas estas cosas las hemos desaparecido. En su lugar han entrado a los púlpitos solamente mensajes motivadores, mensajes alentadores de esperanza, que sí son importantes y sí son necesarios, están en la palabra de Dios, por lo tanto se predican. Pero el evangelio, como dice ese hermoso canto, debe ser nuestra mayor ambición como iglesia. Que verdaderamente hablemos, vivamos, prediquemos, cantemos y vivamos evangelio cada día. Diluir el mensaje para que no ahuyente a aquellos que lo encuentran muy demandante nunca fue el proceder de Cristo. Él presentó claramente las demandas para que evaluáramos el costo, y si no estábamos dispuestos a pagarlo, Él permitía que las personas continuaran su camino. Él les dijo claramente en Lucas, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hermanos, hoy en día la iglesia no está dispuesta ni siquiera a escuchar que el discipulado tiene un costo, mucho menos a pagarlo.
¿Cuál es el costo de nuestro discipulado actualmente? Simplemente asistir, conectarse. Ni ese costo estamos dispuestos a pagar. ¿Qué será cuando la iglesia llegara a ser perseguida y costara vidas, costara persecuciones, cárcel? ¿Estaríamos dispuestos a pagar ese costo? Conclusiones. Primera conclusión que quiero compartir con ustedes. Hemos llegado al final del estudio, pero vamos a quedarnos con esto en mente. La iglesia debe cuidar que su predicación no diluya ni suavice el mensaje del verdadero evangelio para ganar adeptos. Hermanos, asegurémonos de que los conceptos de pecado, condenación, infierno, arrepentimiento estén presentes en nuestras predicaciones, en nuestras reuniones, en nuestros himnos, y que sean correctamente predicados y sobre todo debidamente entendidos por las personas que nos escuchan. El mensaje no debe acariciar el oído, debe romper el corazón. Número 2. Procuremos ganar vidas para Cristo, no solamente almas. La iglesia a veces cree que hay que ganar almas para Cristo. Pues sí, pero las almas se van a manifestar en la vida eterna, en la vida futura. Las vidas redimidas y regeneradas, esas sí dan testimonio en esta vida presente. ¿Sí? Quitémonos de la idea, el mito de que soy salvo, pero estoy en lucha, estoy en pecado, pero Dios me perdona cada día. Es cierto, pero una vida regenerada que ha nacido de nuevo debe dar fruto, debe dar evidencias. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vivamos y practiquemos la vida cristiana día con día, no solamente los domingos. Hermano, si nunca te has sentido tan indigno ante Dios como para llorar amargamente postrado e implorando su perdón, analízate, tal vez te hace falta ser salvo. Dice el pastor Sugel Michelén que si no estás siendo santificado, nunca has sido justificado. Analicemos nuestras propias vidas y después la manera en que la iglesia está predicando el evangelio. Y tercera y última conclusión. La iglesia tiene este llamado del que hemos hablado durante toda esta sesión. Pero, mi hermano, mi hermana, también lo tienes tú. También lo tengo yo. Dejemos de pensar que estos llamados son para un colectivo que es la iglesia. Sí lo son, pero también son en lo personal. Este llamado también es para ti y para mí. Cada creyente tenemos el llamado de vivir el evangelio que Jesús enseñó. Hermanos, el evangelismo no es un don que el Espíritu Santo le da solamente a algunos. ¿Quiénes queremos que evangelicen? Aquellos que tienen el don. No, mi hermano, el evangelio tampoco es un ministerio que solo ejercen los pastores y aquellos que son llamados evangelistas. No, el evangelismo es el estilo de vida del creyente. El evangelio, es el lenguaje nativo del cristiano. Si tú y yo no hablamos, predicamos, vivimos evangelio, tal vez nos haga falta primero a nosotros recibirlo. Hasta aquí llegamos con este estudio. Le damos gracias a Dios por su presencia, por la manera tan directa y tan dura que nos ha hablado, pero también es necesario que el Señor nos redarguya de esta manera. En siguientes sesiones seguiremos abordando este aspecto del evangelismo, de la manera en que la iglesia predica, y aunque no sea el tema principal del estudio en sí, pues inevitablemente caeremos a eso, porque todo tiene que ver con el evangelio. Seguiremos trayendo a la luz este tema para que nuestra forma de evangelizar sea tan efectiva como lo fue en la iglesia primitiva. Mientras tanto, mis hermanos, la invitación es para que sigamos orando a Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé quebrantamiento de corazón para tantas cosas que tenemos que cambiar y que mejorar para su honra y su gloria, y que nos siga dando sobre todo santidad. Que el Señor nos acompañe y gracias por haberse conectado en este estudio. Hasta la próxima.